Shinayantir igual ya acá iglesia miembros están shamushka mamakuna y mamakuna nacho. Todos damos gracias a Papito Dios por todo esto, por este día, no, por este día maravilloso. Ahorita tenemos la participación de los jóvenes de la iglesia. Sí han sabido saludar y con una sonrisa. ¡Ay, qué bonito! A ver, ustedes como son bien activos, ¿verdad? Vamos a hacer una actividad. ¿Qué les parece? Ya, muy bien. Todos de pie, pero no hagan tanto ruido, ¿ya? Eso. Vean, yo voy a decirles cabé y ustedes dicen sa y se tocan la cabeza, ¿ya? Yo les digo pancita y ustedes dicen ta y se tocan la pancita, ¿ya? Vamos a hacer una de prueba, ¿ya? Cabé, ma, eso, muy bien, ahora sí vamos a hacerlo muy rápido. Y el que se equivoque va a pagar una penitencia, van a venir a bailar aquí. ¿Qué les parece? A ver, ahora sí vamos. Cabeza. Acá los hombres ayudarán a ver, pastor. No tienen que equivocarse. Yo estoy aprendiendo de ustedes porque yo no sé dónde está mi cabeza. A ver, vamos de nuevo. Manos. Panci. Cabeza. Les voy a presentar a un superhéroe que viene de muy lejos. Así que cuando entre vamos a aplaudirle todos, ¿ya? A ver. A la cuenta de 1, 2, 3. ¿Qué pasa, Goku? Aplausos, eso. Máquina Bakechi, hinchina máquina Bakechi. A ver, ¿quién? ¿De quién es el superhéroe favorito? A ver, ¿quién? Muy bien, sí le conoce, muy bien. A ver, al otro personaje. Otra vez, a la cuenta de 1, 2, 3. ¿Qué pasa, Spider-Man? Spider-Man. Hombre araña. Ya ven que él sí es el Spider-Man de verdad. Eso, y tienes mucha fanaticada, Spider-Man. Así que vamos, siguiente. A ver. A la cuenta de 2, 3. ¡Que pase la super chica! Ya ven, es una superhéroe bien bonita, ¿no es cierto? Vamos a ver al otro superhéroe. A la cuenta de 1, 2, 3. ¿qué pasa la Mujer Maravilla? ¡Ay, qué bonito, ¿no es cierto? ¡Qué bonitos superhéroes! Tenemos a otro más. Otra vez, a la cuenta de 1, 2, 3. ¿Qué pasa, Batman? Aplaudan niños, suerte, eso. Ya nos queda otro superhéroe más y ese... ¿Quién falta? ¿Quién creen que falta? ¡Eso, Capitán América! Vamos a hacer la cuenta de 3 ya. 1, 2, 3. ¿Qué pasa, Capitán América? Capitán América, eso, aplausos. Falta uno. Ya hay un ayudante para los superhéroes. Los superhéroes también necesitan ayuda, así que vamos a recibir con fuerte aplauso igual ya. A la 1, a la 2 de 1, 2,
fondo. ¿Qué iban a hacer ellos? ¿Se acuerdan? Cantar. Eso, vamos a cantar con ellos. Y nuestro Capitán América les va a enseñar la coreografía. Así que todos vamos a hacer la coreografía, ¿ya? Así que A ver, todos los niños vamos a cantar con ellos, ¿ya? Todos de pie, de pie. Todos de pie, todos de pie, todos de pie. Párense, párense. A tus palabras. ¿Cómo están, niños? ¿Están bien? Yo he venido desde muy lejos porque me invitó el pastor de la iglesia. ¿Alguien sabe cómo se llama el pastor? Pastor Ángel Pomaquiza. ¿Y cómo se llama la iglesia? Muy bien, niños. Esta vez no he venido solo. Vengo acompañado de un amigo igual desde muy lejos. ¿Quieren conocer? ¿Sí o no? ¿Por qué no quieren conocer? Para conocer a mi amiguito va a salir por esa puerta y todos vamos a contar hasta 3. 1, 2 y 3. A ver, otra vez. Contemos hasta 3. 1, 2 y 3. ¿Saben, amiguitos? ¿Por qué no saben? ¿Dónde está? ¿Alguien ha visto? No. ¿No han visto? ¿A mi derecha o a mi izquierda?
No escucho, no escucho. A ver, otra vez. Está atrás. O a mi derecha. A ver, contemos hasta 3 y veamos si es que está a mi lado derecho. 1, 2 y 3. ¿Dónde está? Está atrás. A ver, contemos hasta 3 y voy a presentar al amigo, ¿ya? 1, 2 y 3. Ven. ¿Por qué no quieres presentar a todos los niños? A ver, dime su nombre, ¿cómo te llamas? Amiguitos, ¿y cómo se llaman? Los niños son muchos, no pueden decir cada uno. Mejor tú diles cómo te llamas. No, yo no voy a decir nada. ¿Por qué? No. Ya está bien. Yo me llamo como mi papá. A ver, ¿cómo se llama tu papá? Pues como mi abuelito. Pero ¿cómo se llama tu abuelito? Pues como yo. Pero bueno, ¿cómo se llaman los 3? Pues los 3 nos llamamos iguales. ¿Cómo que los 3 se llaman iguales? Pues- Pero, ¿cómo te llamas? Preséntate. No, yo no me voy a presentar. ¿Por qué no quieres presentar? Mejor sigue tras de mí, yo te voy a enseñar cómo tienes que decir tu nombre. Ah, ya, está bien. Tienes que decir así, yo me llamo y tu nombre, así tienes que decir. Ah, ya. Yo me llamo así. No, tienes que decir tu nombre. Por ejemplo, yo me llamo Cascarín y tú ¿cómo te llamas? Cáscara, sí. Cascarín. Ah, cascarilla. Mejor, a la hora de comer, tu mamá, ¿cómo te llama para que comas? Ah, me grita a comer. Tu. No, mejor hagamos una cosa ya. Ya, está bien. En la escuela, su maestra, ¿cómo te dicen? ¿Cómo pasa la lista? Ah, me dice muñeco. ¿Cómo que muñeco? ¿Cómo? Así me dice, si no es mucha molestia, me puede decir todos los niños. Niños, ¿está bonito que diga muñeco? No es cierto. Porque está feo, no parece muñeco. Ah, ¿ya? No, mejor diles tu nombre, a ver, ¿cómo te llamas? Porque quieren conocer todos los niños. En serio me quieren conocer. ¿Y para qué? Ya está bien, voy a decir. Dile tu nombre, ¿cómo te llamas? Hola amiguitos, yo me llamo Pilín. ¿Escucharon? ¿Cómo se llama mi amigo? ¿Ves cómo es fácil decir tu nombre? Sí, se ha sido fácil. Ahora tienes que saludar a todos los niños. Ya no va a saludar a nadie. ¿Por qué no quieres saludar? ¿Qué va a saludar si no se baña? ¿Es verdad, niños, que no se bañaron hoy o sí bañaron? No, ¿Sí se bañaron? Yo no les creo, porque mira, desde aquí estoy viendo que hace años no se han bañado. No, los niños nunca mienten. Ah, eso. ¿Es verdad, niños? Sí se bañan. Una vez a la semana se fue. Ya. Ahora tienes que saludar bien, con respeto. ¿Cómo? O dile palabras dulces. Tengo que saludar a todos. Sí, a todos los Hola a niños. todos, ¿cómo están? No. Ven. Tienes que saludar con respeto. Y con la boca no. Sí, con la boca, por eso tienes que La saludar. boca, muan. Ven. Corre. Entonces, Tienes que saludar con respeto. Con palabras dulces. con palabras dulces. Sí. Ah, chicle, chupete. No. Entonces,
tienes que, a ver, sígueme a mí. Niños, para mí es un placer conocerlos a todos. Ah, Así tienes que saludar. ah, ya. Hola niños, ¿cómo están? No, Ahora se dije, mano. Ah, sí, cierto. A ver, dime otra vez. hola niños, ¿cómo están? Para mí es un placer. Ah, hola niños, ¿es para mí el pastel? Sí. No, pastel no. Pili, tienes que decir un placer. Placer. Sí, placer. Ah, ya. Es que yo no sabía saludar. ¿Por qué no te han enseñado? No, y la verdad no. Niños, ¿saben saludar? Sí, saben saludar. ¿Y cómo lo hacen? Tienes que saludar con respeto, como le han enseñado sus padres. Ah, Sí, entonces saludo. sí, tienes que saludar a todos. Ah, está bien. Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo me llamo Pilín y venimos a hacerlos divertir a todos, ¿así? Eso, muy bien, Pilín. Esta vez sí estaba. Un aplauso para Pilín. Ya, está bien. Y esta tarde hemos venido con mi amigo a conversar de un superhéroe que se llama Dios. ¿Y quién es ese superhéroe? Porque ya pasaron todos. Ellos son superhéroes del mundo, Ah. pero nosotros como niños, como jóvenes tenemos a un superhéroe muy especial. ¿Sí? ¿Conocen? ¿Cómo se llama? Ah, sí, ¿Escuchaste, Pilín? Sí. ¿Cómo se llama? Dios, ah, Sí, Dios se llama, porque Dios nos ha dado esa oportunidad de estar aquí con todos los niños. ya. Ah, ya, está bien. ¿Y cómo le encuentro a Dios? Porque yo estaba en problemas muy difíciles y solo yo solito salí. Dios siempre ha estado a tu lado, cuando estabas solo, cuando estabas en problemas, pero Dios ha estado contigo en buenas y malas. Por eso a Dios encontramos en la Biblia, tenemos que orar, tenemos que asistir a la iglesia. Y ellos saben. Sí, porque ellos sí asisten a la iglesia todos los sábados, a la escuela dominical. Ah, ya, está bien. Sí, por eso digo que Dios nos ama a todos. Y niños, ¿quieren cantar una alabanza? Sí. ¿Sí o no? Ay, cascarín. A ver, dime, Pilín. Pero ¿para qué venimos nosotros si no nos van a dar nada? Venimos a predicar de Dios. Es lo más importante, hablar de Dios. Ah, ya. Ahora sí voy aprendiendo muy bien a saludar bien y cómo conocer a Dios. Sí, Pilín. Y hoy vamos a alabar una alabanza Ah, ya. con todos los niños. Ya. ¿Quieren cantar? Sí, eso.
¿Qué puedes ver? Pecado y quitándole el juguete a una niña inocente. Eso, una niña quitándole la muñeca. Ya, ¿qué más puede ver ahí? ¿Alguien más? A ver, ven, Neptalí, corre. Sí, ¿qué más puedes ver? Sí. ¿Qué más puedes ver? Solamente descríbeme ahí. Corre, pero corre. Muévete rápido, ya se anochece. ¿Qué puedes ver? A unos niños que no dejan jugar fútbol. Ya. A unos niños que no le dejan jugar fútbol a otro niño. ¿Qué más puede ver? Algo más está ahí. A ver. Tú. O sea, con gorrita media verde. A ver, ¿qué más puedes ver, mijo? A ver. Está llorando. Sí, está llorando ahí. Pero también hay algo más que ustedes no ven ahí. Está un niño que no le hace caso a sus padres. Muy bien, entonces, miren, Adán y Eva al inicio tuvieron una bonita relación con su Dios, pero ellos decidieron desobedecer a las reglas que Dios les había puesto. ¿Sí me están escuchando? ¿Algunos sí saben hacer caso a sus papitos? Sí, ya. Por amarnos como he aprendido hoy. Gracias por amarme. Yo sé que buscas salvarme de mis pecados. Confío en ti. Y esta tarde quiero que también me perdones y me enseñes más de tu amor. Y que los próximos sábados quiero seguir aprendiendo más de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.